Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. En el vídeo de hoy os traigo la renovación de 3 estancias de mi casa. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte nada. En esta parte te dejo el Instagram por si no me sigues y quieres hacerlo. Empezamos por la habitación. La primera estancia que voy a mejorar va a ser la habitación. Estas cortinas las tenía en la otra casa y para aprovecharlas las puse aquí. Como ya he dicho en otras ocasiones, este piso tiene muy poquita luz, entonces si además yo le pongo unas cortinas azul marino y encima opacas, la luz que podía entrar era aún menor. Las pude aprovechar durante un tiempo y sí que es verdad que hay veces que merece la pena tener estas cortinas opacas para que no entre la luz, pero aquí no es el caso. Ambas cortinas, tanto las azul marino como las rosas, son de Ikea, de las más baratitas que hay. De todos modos os dejaré tanto en mi picker como aquí el nombre de las cortinas por si las queréis conseguir, ya que en alguna ocasión me habéis preguntado por ellas. Como podéis ver, ahora que se ven tanto las azul marino como las rosas, la entrada de luz por las rosas es apabullante y se nota muchísimo más. Aunque las haya cambiado porque yo lo que necesito ahora es más luz, sí que es verdad que las azules tienen más consistencia y me gustan un montón, por lo tanto las he guardado para cuando las pueda utilizar en otra ocasión también usarlas. Como veis, cambiar una estancia por completo, ya que con las cortinas se cambia totalmente, es muy sencillo y se tardan simplemente unos minutos, además con muy poco dinero. Y este es el resultado. Ahora vamos con el pasillo. Aunque en el makeover anterior visteis la parte de abajo, este es el cambio de la parte de arriba. Pues como ya os he dicho en la presentación, ahora vamos con la parte de arriba del pasillo. Ese palito no estaba solo, de él colgaba un bolso, un sombrero y unas plantitas. Como no lo pude grabar, os dejo por aquí unas imágenes. Como en el anterior makeover, lo primero que hago es retirarlo todo. Uno de los cambios va a ser pintar la balda, así que la quito. Con el destornillador eléctrico la desatornillo de la pared. Una vez fuera, toca limpiar, tanto las escuadras como la balda. Yo lo limpio todo con cristasol y papel. Una vez todo está limpio, antes de pintar lo que hago es pasarle la lijadora eléctrica por todos los sitios. Si no tenéis lijadora eléctrica, siempre le podéis pasar una lija normal. Y lo vuelvo a limpiar para que no quede nada de polvo. Ahora ya vamos con el mejunje de la cuestión, la pintura. Como en otras ocasiones en este canal, la pintura que utilizo es la de Bruguer, en este caso el rosa palo. Como siempre muevo muy bien toda la pintura para que se mezclen todos los componentes y después a pintar. Esta vez lo he pintado con rodillo, sobre todo porque es más rápido y fácil. Este es el resultado con solo una capa de pintura. Ahora las escuadras, como eran feas, las quería doradas. Con un spray simplemente le doy unas pasaditas y así ya se quedan tal cual las quiero, doradas. A la balda le he dado 2 capas de pintura para que se adhiera bien y para que no se vea nada del color marrón que tenía antes. Una vez que ya están todas las partes secas, lo que hago es montarlo. Las escuadras las atornillo primero a la balda para que después sea más fácil colocarlo. Y ahora a su sitio. En esta ocasión he necesitado la ayuda del bricoleto para poder colocarla. Mientras uno sujeta, el otro atornilla. No hemos hecho taladros porque hemos utilizado los mismos en los que estaba.
Y este es el resultado. Y ahora seguimos con la parte de abajo. Quería hacer como una especie de mural con espejos de distintas maneras, formas y tamaños. Los espejos son de un montón de sitios. Ese primero que he colgado es de Primark. El del ojo es de Tiger. Como no quiero hacer mucho taladro y estos espejos pesan poco, con unos clavitos se cuelgan fácilmente. Este redondito lo conseguí en unas rebajas de H&M. Y este de Alcampo. También quería poner unas estanterías que compré en Primark, a muy buen precio, por cierto. De igual manera, como no iban a tener peso, lo que hice fue colgarlos con unos clavitos. Esta parece que está un poco torcida, pero luego se corrigió. Cuando ya está todo, solo queda colocar las cositas de decoración. Y este es el resultado del makeover de la parte de arriba del pasillo. Y por último, y muy cortito, el baño. Este cambio es muy pequeño. Simplemente puse esas dos estanterías que las compré en la tienda Teddy en el baño. Por suerte, y no os asustéis, a mí me dejan taladrar en el baño y en la cocina, aunque muchas veces intento evitarlo. En el fondo podéis ver el DIY que subí el otro día al canal y que os dejo aquí en la tarjetita por si aún no lo habéis visto. Estas estanterías costaron muy económicas y la verdad que son chulísimas. Primero compré solo una y después fui a por otra. Al final en el baño las estanterías tienden a ser más prácticas que decorativas y aunque yo también pongo decoración, en esas cestitas meto lo que necesito más a mano. Una vez que ya está todo, solo queda colocar. Y este es el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado para cambiar esas partes de vuestra casa que no os gustan tanto y que con muy poquito se puede cambiar totalmente la estancia. Como ya os anuncié esta semana en Instagram, tengo preparado un vídeo para IGTV donde haré un especiero muy chulo y súper barato. Además, os traeré una sorpresa que son las etiquetas para las especias. Si no te lo quieres perder, no olvides seguirme en Instagram. Si vosotros también hacéis este tipo de cambios, dejadme en comentarios qué partes de vuestra casa habéis cambiado con muy poquito. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like que yo lo vea y dejármelo en comentarios. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!